¿Quién era Porfirio? No, hoy no te voy a hablar del famoso dictador mexicano que gobernó durante más de 30 años. Tampoco de batallas de la revolución ni de ferrocarriles en el siglo XIX. Hoy vamos a hacer un viaje mucho más lejano en el tiempo. Nos vamos a trasladar casi 2000 años atrás, al siglo III, en plena época de crisis y transformación del Imperio Romano, para conocer a una auténtica mente rebelde, un filósofo griego de origen fenicio que estaba literalmente siglos por delante de su época. Hablo de Porfirio de Tiro. Si te apasiona la filosofía, el misterio y la historia de las mentes que se atrevieron a desafiar al sistema de su tiempo, quédate. La vida de este hombre te interesará. Parece un guión de película de suspense histórico. Fue el primer defensor de los derechos de los animales en Occidente, el creador del sistema de organización que hoy usas en tu ordenador y un intelectual tan peligroso para su época que el mismísimo emperador mandó a quemar toda su obra. Empecemos por algo que te va a volar la cabeza y que hoy en día está en boca de todos, el vegetarianismo y el respeto a los animales. Podríamos pensar que es una moda reciente, pero Porfirio ya lideraba esta conversación hace 1700 años. Escribió un tratado revolucionario titulado Sobre la abstinencia de comer carne. Y ojo, porque sus argumentos no eran simples supersticiones o mitos. Él defendía de manera lógica y filosófica que los animales tienen percepciones físicas muy claras y que por lo tanto sienten dolor y placer de la misma forma que nosotros. Sostenía que poseen una mente capaz de razonar a su propio nivel y que utilizan un lenguaje propio para comunicarse, aunque los humanos no siempre lo entendamos. Para Porfirio, un filósofo o cualquier persona que buscara la elevación del espíritu y la pureza del alma no podía alimentar su cuerpo a base del sufrimiento y la muerte de otros seres sintientes. Decía que comer carne introducía una violencia innecesaria en nuestro templo interior. Una postura increíblemente ética, compasiva y moderna en un mundo donde el romano, la gente se divertía viendo a fieras despedazarse en el Coliseo. Pero Porfirio no solo era un místico con un gran corazón, también era una mente privilegiada para la lógica y el orden. De hecho, gracias a él tu día a día está organizado. ¿Cómo es esto posible? Verás. Porfirio escribió una introducción a la lógica de Aristóteles llamada Isagoge. En ese texto diseñó un esquema visual de clasificación que hoy conocemos en la historia de la filosofía como el árbol de Porfirio. Imagina un tronco que se divide en diferentes ramas jerárquicas. En la copa del árbol está el concepto más general de todos, que es la sustancia. A partir de ahí se divide en cuerpo o no cuerpo, luego en ser viviente o no viviente, luego en animal o planta, luego en animal racional o irracional, hasta llegar a la parte más baja, que es el individuo concreto como tú, como yo o como Sócrates. Este método para dividir conceptos es literalmente el tatarabuelo de la taxonomía que usa la biología actual para clasificar todas las especies del planeta. Y es el ancestro directo del sistema de carpetas y subcarpetas que utilizas en tu ordenador o en tu teléfono móvil para que tu información no sea un caos. Detrás de este gran cerebro también había una historia humana profundamente conmovedora. Porfirio fue el discípulo más querido de Plotino, el gran místico y fundador de la escuela neoplatónica. La relación entre ambos fue muy estrecha y salvó la vida del propio Porfirio. Hubo una época en la que Porfirio cayó en una profunda depresión atormentado por dudas existenciales y llegó a planear su propio suicidio. Su maestro Plotino se dio cuenta del peligro, lo detuvo a tiempo y le aconsejó que viajara a Sicilia para descansar, sanar su mente y respirar aire fresco. Ese viaje fue su salvación. Años más tarde, cuando Plotino murió, dejando un enorme legado de notas manuscritas, desordenadas, caóticas y casi ilegibles, Porfirio asumió la tarea de su vida en señal de gratitud. Recopiló, editó, corrigió y organizó todos esos escritos místicos en 54 tratados divididos en grupos de 9. Así nacieron las Eneadas. Sí, sin el minucioso trabajo de edición de Porfirio, una de las corrientes filosóficas más influyentes de la historia se habría perdido para siempre. Pero quizás la faceta más intrigante de Porfirio fue lo peligrosamente inteligente que llegó a ser para el poder establecido. Como buscador incansable de la verdad, no temía cuestionar nada.
lo que lo llevó a un choque frontal con la religión que estaba ganando fuerza en el Imperio Romano, el cristianismo. Escribió una obra monumental de 15 volúmenes titulada Contra los cristianos, pero no se limitaba a insultar o atacar por rabia. Lo hacía con un análisis histórico, filosófico y filosófico aplastante. Estudió las escrituras palmo a palmo, expuso contradicciones evidentes en los textos sagrados y desmontó con lógica las interpretaciones teológicas de su tiempo. Su crítica fue tan devastadora y tan difícil de refutar que las autoridades religiosas y políticas de la época entraron en pánico al no poder ganarle con argumentos. Recurrieron a la censura radical. El emperador Constantino y más tarde Teodosio II ordenaron la quema pública de todas sus copias de sus libros. Por eso hoy en día casi no nos quedan textos originales suyos y solo conocemos su gran crítica a través de las citas que sus propios enemigos incluían en sus escritos para intentar defenderse. Así de temido era su intelecto. Porfirio de Tiro fue mucho más que un filósofo antiguo. Fue un puente de luz entre la razón más estricta y el misticismo más puro. Un hombre que creía firmemente que el alma humana debía sintonizar con el latido de la tierra, respetar a todos los seres vivos y buscar la verdad sin dogmas impuestos. Esta búsqueda del equilibrio cósmico, la justicia universal y el gran viaje del alma a lo largo del tiempo es precisamente el corazón de mi libro. Por eso si quieres saber más de Porfirio, te lo dejo en la descripción. Un saludo.